Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos nuevamente para encontrarnos y compartir un buen momento estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios. Esperamos que se encuentre usted muy bien, que esté disfrutando de las ricas bendiciones que Dios pone en nuestras vidas cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él. Amén. Así que, bueno, esperando que todos se encuentren bien, vamos a ir a la enseñanza que tenemos hoy para compartir. Tiene por título la lección de hoy: Eres libre por Jesús. Vamos a estar aprendiendo de la libertad que viene por medio de Jesucristo. Vamos a ver que los demonios tienen un alto poder de influencia en el ser humano. A través de la Escritura vamos a estar viendo cómo estas fuerzas afectan la vida y por ende la salud del ser humano en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. Hay afecciones en lo físico, hay afecciones en la mental, en el entendimiento, y también en lo espiritual, en la relación con Dios. Y vamos a estar aprendiendo, viendo cómo alcanzar la libertad por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el título ya lo dimos, es Eres libre por Jesús. Dice San Juan 8, en el verso 36, vamos a estar leyendo 3 escrituras que nos van a dar el fundamento, o nos van a dar más bien, el fundamento y el camino por el cual vamos a encaminarnos, por así decirlo, a conocer cómo alcanzar esta libertad. Dice San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, el que tiene poder para libertar es Jesús. Dice Lucas, la otra escritura, Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, la declaración que Jesús hace en Lucas capítulo 4, verso 18, es que el Espíritu del Señor está sobre él y le ha dado entonces esta misión de venir a sanar a todos los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Y la otra escritura que vamos a ver, esta se encuentra en Efesios, porque Jesús tiene esta misión y Pablo nos habla, nos exhorta para conocer el ministerio de Jesús, el poder, la autoridad, el alcance de tener el entendimiento del ministerio, del poder que tiene Dios a través de Jesucristo para nuestro beneficio. Dice en el capítulo 1 de Efesios, la epístola a los Efesios, en el verso 15 en adelante, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este momento, por estos minutos que tendremos, Señor, de compartir esta enseñanza en la cual usted, Señor, nos revela el dominio, la potestad, la majestad de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual tiene autoridad para liberarnos de toda posesión maligna, de toda influencia maligna, de todo espíritu maligno, de toda enfermedad, Señor, y de todo flagelo en la relación espiritual, Padre, con el santo, con el justo, con el verdadero. Padre, oramos en esta hora para que nos bendiga y nos llene, Señor, de esa fe para alcanzar la libertad que necesitemos, Señor, para lograr una buena comunión con su Espíritu y disfrutar de la relación en gozo con nuestro Salvador. Pedimos su bendición ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. De modo que entonces eres libre en Jesús. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto dice la Escritura, que nos enseña entonces de que hay influencias espirituales que afectan al ser humano, a las personas, a nosotros, aún a los creyentes. A veces no debiera ser, porque el conocimiento de la palabra nos hace ver que Él vino con una misión: a libertar a los oprimidos, a los afligidos, a todos los que están angustiados, a dar vista a los ciegos y a libertar a los cautivos. El Señor vino a mostrarnos la libertad. Aquí Juan nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también en Efesios, Pablo escribe hablando del poder, la grandeza, la dimensión de la majestad de Jesús, el señorío, el nombre que tiene, que es sobre todo nombre, que está puesto sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre toda potestad. O sea, es lo más sublime que hay, y vamos a ver a través de la Escritura cómo las fuerzas malignas de Satanás y sus huestes, sus demonios que operan para afectar al ser humano, la creación de Dios, están sujetos al dominio y la potestad de Dios. No pueden superar la potestad, el señorío de Jesús. Santiago, la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 9, dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, pues los demonios también creen y tiemblan.
no solo creen, sino que tiemblan, porque conocen de la majestad, de la gloria de Dios. Entonces, los demonios reconocen ese señorío, y vamos a ver a través de la Escritura cómo podemos alcanzar esa libertad y esa seguridad de bendición, de estar bajo la soberanía del Dios Altísimo, como dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces, vamos a encaminarnos a tomar estos minutos de bendición para nuestras vidas, para descanso de nuestra alma y para tomar fuerzas nuevas. Vamos a ver en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, vimos que vamos a estar viendo que la afección que es las potestades imponen a los seres humanos es para atormentarlos. Esa es su misión, tenerlos en tormento, en angustia, en todos estos espíritus a veces que hay, sobre todo en este tiempo, un tiempo muy inestable, sucediendo muchas cosas en el mundo entero. Tiempos finales, tiempos postreros ya de la creación misma de Dios, estableciendo que se cumplan todas las cosas, para que así también se cumpla en plenitud la palabra de Dios. Pues Dios no nos ha dejado solos, dice, me voy, cuando hablan los discípulos, me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y estaré en vosotros. Entonces, Él nos promete estar ayudándonos, protegiéndonos en este mundo. Nos envía entonces la bendición del Espíritu Santo para que nosotros podamos, en medio de estos tiempos, conocer la paz y la bendición de Dios a nuestras vidas. Esperando que les sea de mucho provecho esta lección, vamos a ver entonces en Lucas capítulo 4, verso 31, vamos a estar viendo estas fuerzas que influencian estos demonios. En el verso 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen de él. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces aquí tenemos a este varón poseído de un espíritu inmundo, y este espíritu estaba oprimiendo a este hombre en la sinagoga. Por eso podemos considerar que aún estando en la iglesia podemos ser afectados de estos espíritus que nos infringen este tormento, estas crisis de ansiedad que dan. Hoy en día hay mucha gente afectada de crisis de ansiedad. Fácilmente podemos ver por la Escritura que puede muchas veces ser espíritus que oprimen nuestras vidas. Y vamos a ver que por la autoridad de Jesús
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque me ha ungido el Señor, dijo Jesús, y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los angustiados. Necesitamos nosotros poner esta confianza, abrir nuestra fe y nuestro entendimiento para conocer que Jesús tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo dominio, dice Pablo a los Efesios, como leíamos. Entonces está por sobre todo nombre que se nombra. Y vamos a ver aquí mismo, en esta escritura, cómo los demonios le reconocen. Y se someten al dominio de Jesús. Aquí el espíritu que atormentaba a este hombre le reconoce a Jesús y le dice: yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Tiene poder para destruirles. Y ellos lo reconocen. Entonces, Jesús somete al demonio. Y el hombre queda en ese día libre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino y le dio libertad de aquella opresión, de aquella angustia, de aquel temor, de aquella falta de paz que había en su vida. Ese día para él cambió todo. El espíritu que le atormentaba, cuando vino Jesús, le ordenó salir de él, no quedó más que obedecerle. Aunque le resiste porque él le reclama: ¿has venido a destruirnos? ¿Por qué vienes? Entonces, pero cuando Jesús les ordena, el demonio le deja. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El demonio no puede oponerse al Señor. En este caso, vemos que este hombre tenía una posesión de un espíritu inmundo. Entonces hay espíritus que afectan nuestra salud física, mental, espiritual, porque habiendo un espíritu inmundo no nos deja tener una buena relación con Dios, nos somete al temor, a la angustia, a la inseguridad. Tenemos Lucas 8:26, el relato de el endemoniado gadareno. Este es un pasaje muy conocido de la Escritura y dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies. Exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos le conocen, como dice Santiago. Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, pues aún los demonios creen y tiemblan. No solo creen, sino que además tiemblan. Y ya hemos visto por los registros escriturales que ellos le reconocen y se someten a su señorío. Aquí una vez más dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te ruego, está clamando, está pidiendo misericordia por sí el demonio. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Hay momentos en los cuales uno no puede tal vez entender cómo toman ocasión, sin duda, en la debilidad espiritual,
La falta de relación con Dios, la falta de seguridad de Dios, de saber que el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. Al no tener esas convicciones, somos de fácil acceso para los demonios, para las fuerzas malignas. Y entonces dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era impulsado a los desiertos. Eso es lo que dice. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión son muchas, un número muy grande de demonios. Y estaban en un solo hombre. De hecho, este hombre lo ataban con cadenas, dice la Escritura, con grillos, y el hombre las rompía. Y también se rompía su cuerpo y andaba desnudo. Era un poseído y la muerte estaba sobre él. Vivía en los sepulcros, ese era su lugar de vida. Y los demonios que están en él son tantos, es impresionante cómo nosotros podemos humanamente soportar tanta fuerza, tanta potestad maligna. Por eso a veces los seres humanos cometen los crímenes más aberrantes. Es por estas fuerzas malignas que entran en los seres humanos. Le dice Legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Le rogaban que los dejase entrar en los hatos de cerdo, en el hato, y él les dio permiso. Como les dio permiso, pudieron hacerlo. Si no, no habrían podido hacerlo. Es el dominio de Dios sobre las potestades, cualquiera ésta sea. Esto eran muchos, era una legión. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos de estos acontecimientos. Para que ahí fue muy extraordinario lo que había pasado. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre del cual habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Había sido libre. ¿Quién lo libertó? El Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la enseñanza de hoy. Y aquí, ¿quién hace la libertad? Jesús. Y tuvieron miedo, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hay mucha gente poseída de muchas fuerzas. Hoy están sucediendo muchas cosas en el mundo que nos quitan la paz, la tranquilidad, y comienzan las crisis de pánico, de angustia, el descontrol neurótico, nervioso, el poco descanso en el sueño, las pesadillas no nos permiten descansar. Todas estas fuerzas son posesiones que están quitándonos la paz, vinieron a atormentar. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ponemos nuestra confianza en el abrigo del Altísimo, Él nos protegerá y nos dará libertad. Él tiene dominio
tiene autoridad, tiene potestad sobre los demonios, sobre las fuerzas malignas, cualquiera que éstas sean. Estos demonios, esta legión, tenían poseído a este hombre y no querían dejarle vivir su vida en paz, en tranquilidad, en salud, sino en tormento. Y rompían las cadenas, y no solo eran tormentos para él, sino para todos los que estaban alrededor, que podían verle. Nadie quería vivir cerca de él, tanto que lo ataban con cadenas, con grillos, pero él las rompía y salía dando grandes voces por ahí, quitando la paz también alrededor. Aun cuando todo esto acontece en los gadarenos, lo que más les preocupa es la pérdida de los cerdos, porque no ponen su mirada en la bendición que hay de que un hombre haya sido libertado y sanado, sino en la pérdida económica, de ganancias. Hoy en día está la mira en las ganancias, en lo material, antes que en lo espiritual, y por eso hay un gran tormento, hay una gran aflicción en los hogares, porque no le damos espacio a Jesucristo, a la palabra, al canto, a la alabanza a Dios, el reconocimiento al Dios Altísimo. Como vemos, los demonios sí lo hacen, lo reconocen, no que le adoren, pero no pueden resistir su gloria. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Bien haces, pues aún los demonios creen y tiemblan, porque saben ante qué autoridad ellos están cuando Jesús se hace presente. De modo que si nosotros invocamos el nombre de Jesús, podemos alcanzar libertad, podemos alcanzar sanidad, podemos alcanzar restauración, podemos alcanzar perdón, podemos alcanzar la comunión que necesitamos tener con Dios para estar nuestro espíritu en paz. Estos demonios reconocen a Jesús, saben que es hijo del Dios Altísimo. No tienen complicación en reconocer quién es. Saben, por eso Santiago también lo confiesa. Pablo nos habla del poder, de la autoridad, del lugar que tiene Jesús, que Él pide que nos dé entendimiento para que conozcamos el poder en la supereminente grandeza a la cual el Señor nos ha llamado, para que sepamos nosotros que podemos invocar el nombre de Jesús, su poder, que tiene majestad, este dominio sobre las potestades, aún sobre las enfermedades, y éstas nos dejarán, porque entra el Señor, el que tiene el dominio. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, dice el salmista, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Jesús es el Rey de la Gloria. Y las puertas no le pueden contener, ni aun la muerte le pudo contener. Se levantó de la muerte para mostrarnos a nosotros su poder y su gloria, y para someter las fuerzas de los espíritus inmundos a Satanás mismo, que es su gran general de las potestades de las tinieblas, pues el Rey de la luz, Cristo, le sometió y le venció, y le sigue sometiendo a todas las fuerzas que operan en nosotros para quitarnos la paz y quitar la comunión con Dios. Entonces, estamos aprendiendo que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Vamos ahora, ya hemos visto dos pasajes de libertados, y estos demonios reconocen a Jesús,
Vamos a ver ahora en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a estar viendo, entonces, en el verso 14 en adelante. Dice: Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuál es el reclamo? Generación incrédula. Porque al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Entonces él reclama aquí, dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Traigan al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Mucho tiempo estaba el joven con ese espíritu sobre su vida, sobre su cuerpo, dominando su voluntad y haciéndole sufrir a él y a su familia, a su padre en este caso. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el Padre. Clama a Jesús si puedes hacer algo. Claro, ya había visto que lo había expuesto a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces ahora estaba apelando a Jesús si puedes hacer algo. Entonces Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. De modo que hace el cambio, la fe en Jesús. La fe en Jesús. Podemos ver la enfermedad, podemos ver la aflicción, el dolor, el tormento, pero la fe en Jesús puede sacar, puede eliminar lo que estorba a nuestra vida. Dice: porque al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, hay que declarar. Creo con todas las fuerzas, Señor. Aunque veo que todo va mal, yo creo que tú eres mi ayuda. Tú eres mi libertad, tú eres mi paz, tú eres mi seguridad, Señor. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No entres más en él. Es muy importante esto porque dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque si Jesús nos liberta, es para siempre. Ser libres para siempre, a no ser que nosotros mismos, por nuestro descuido, nos entreguemos de nuevo a esclavitud, a servidumbre. En este caso, el Señor está libertando a este joven para siempre, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pensaron que murió el joven. Claro, la fuerza que lo sostenía del tormento lo dejó. Entonces él quedó muy agobiado, muy cansado. Estaba ahora en plenitud de descanso. Estaba en una paz absoluta que todos pensaron: está muerto.
Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. El complemento de la fe, la oración, el ayuno. El día lunes para nosotros, no solo el día lunes nos juntamos como congregación ahora. La oración debe ser continua, siempre, permanente. El día lunes nos reunimos nosotros a las 8 y como congregación nos disponemos todos unánime, en un mismo sentir, a clamar, a buscar la dirección, la bendición de Dios, la liberación, la santificación, la fortaleza. Todo esto el día lunes como congregación, más nosotros buscamos a diario nuestra continua relación con Dios. La oración, el ayuno que hay que practicar para que nos ayude el Señor a que fluya de su autoridad, de su poder, el cual ha sido invocado sobre nosotros, para que no seamos de fácil acceso hacia las posesiones o demoníacas, o espíritus inmundos o enfermedades, sino que haya sobre nosotros, alrededor de nosotros, una cubierta de protección, la armadura de Dios, la protección de Dios, la fortaleza de Dios, la fortaleza divina, como cantamos. La importancia de la declaración de Jesús. ¿Crees? Porque al que cree, todo le es posible. Y él declara, creo, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Sí, ayúdame en esta incredulidad. Yo quiero creer, sosténme firme. Y él liberta para siempre al joven, le dice, y no entres más en él, le dice a la posesión, que lo liberte, lo deja libre. Entonces, los demonios y sus fuerzas malignas están limitados ante Dios, ante Jesús. No pueden ir más allá de lo que el Señor les permite. Y cuando llega el Señor, llega la libertad, llega la sanación, llega el gozo, llega la paz, llega la seguridad. Qué hermoso, qué bueno es estar en seguridad y no en ansiedad, en angustia, en opresión, en tormento. Necesitamos a Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor nos dé entendimiento para que conozcamos a cuál ha sido la supereminente grandeza a la cual Él nos ha llamado. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos y en la tierra. Tiene dominio sobre todo principado y potestad, sobre todo señorío, sobre toda fuerza. Entonces lo tiene todo. Él es Dios, es nuestro protector. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Declaración de la palabra. Porque la palabra es autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Es poder. Es bendición de Dios para todo aquel que cree. De modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por último, vamos a estar viendo Mateo, capítulo 12, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y en el verso 22, dice en adelante: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Las potestades buscan cegar nuestro entendimiento, buscan avergonzar nuestra fe para que no hablemos. Podemos ilustrarlo así en nuestra vida. Una posesión, ¿cómo me afecta a mí? Si yo veo, si yo hablo, pero hablo el Evangelio, hablo de Jesucristo, veo los milagros, veo la mano de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en las personas cuando oramos. También las posesiones nos ciegan y nos enmudecen. Aquí dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Este es un ciego y un mudo, literal. Se lo traen y era una potestad que lo tenía en esa condición. Lo afectó físicamente, con esta ceguera y con esta mudez. Pero vino el autor de la vida, vino el arquitecto de toda la creación. Entonces enmendó lo que estaba mal, lo que fue afectado por esta potestad, y él lo arregló. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Empezaron a ver porque poder había sanado al endemoniado. Ese espíritu también a las autoridades, en este caso, que movían en el corazón de ellos la envidia, el celo, y no podían ver el poder de Dios operando en Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo el reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pregunta el Señor. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si hay reino de Dios en nosotros, va a haber sanidad, van a haber milagros y va a haber bendición. Porque el Señor tiene la autoridad para echar toda enfermedad, todo espíritu demoníaco fuera, toda falta de fe. Porque la fe es fundamental para ver la sanidad de las bendiciones, las libertades espirituales de las fuerzas demoníacas. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte sin saquear sus bienes si primero no le ata? Nadie puede someter a otro si no le ata primero. Y tiene que ser más fuerte que el que va a someter. El sometido siempre es más débil. En este caso, Él es el poderoso. Jehová el fuerte, el valiente, poderoso en batalla. Él es el Rey de la gloria. Viene y saquea los bienes del enemigo. Necesitamos dejar que Jesús tome este dominio sobre nosotros, sobre nuestra vida, para liberarnos, para sanarnos. Debemos abrigar en nuestro corazón la esperanza bienaventurada que hay en Jesús, de que Él nos puede sanar, Él nos puede libertar, Él nos puede dar descanso, Él nos puede dar paz, porque Él es Dios. Nada le es imposible, porque nada hay imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Entonces, necesitamos creer para recibir bendición y
libertad a nuestra vida. ¿Estamos atados en alguna condición? ¿Atados para poder creer libremente al Señor el Evangelio en gozo, sin angustia de lo que dirán los vecinos, los amigos, los conocidos? ¿Estaremos atados a lo mejor en eso? Pues roguemos al Señor para que nos dé espíritu de fe y comencemos a creer y tengamos fuera, echemos esa potestad de temor que nos limita para creer en Dios fervientemente y entregarle a Él el lugar que merece en nuestras vidas para poder recibir esa virtud, la libertad, la paz, la bendición de Dios. No tenemos que estar sometidos a esclavitud, a filosofías humanas, pensamientos sociales, la palabra, la escritura, el evangelio, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed al evangelio, dice Jesús. Y también nos dice, porque nada es imposible para Dios, al que cree, todo le es posible, de modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, totalmente libres, si puedes creer en Él, si puedes recibir la libertad la cual Jesús nos ofrece, si podemos buscar de la presencia de Dios que nos abra el entendimiento para comprender a cuál es la supereminente grandeza a la cual hemos sido llamados, según el poder que actúa en nosotros por la fe en Jesús. Opera en nosotros el poder de Jesús por la fe en su nombre santo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por la enseñanza de este día, Señor. Necesitamos desarrollar la fe. Necesitamos darle espacio, Señor, a su espíritu que tome dominio de mi hogar, de mi ser, de mis pensamientos. Padre, que pueda confiar plenamente en tu palabra para echar fuera todo espíritu de demonio, toda fuerza maligna. Señor, expulsarla de mi vida. Declarar libertad en el nombre de Jesucristo, declarar sanidad en el nombre de Jesucristo, declarar milagros en el nombre de Jesucristo, porque poderoso es Dios, el cual tiene un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, y también tiene un lugar que es sobre toda potestad, señorío, sobre toda fuerza, sobre todo dominio que haya, Señor, usted es sobre ello y somete todas las cosas debajo de sus pies. Ahora, Señor, le ruego por cada uno de nosotros, por nuestros hogares, por nuestras vidas, por la iglesia. Guárdenos del mal, ayúdenos a abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu al poder de Dios para ser libertados. Haya libertad ahora en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, en el pueblo, en las casas, en los hogares. Todo aquel que cree reciba la bendición de Dios para libertad y para sanidad en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, Señor, para su gloria, para su gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos el próximo martes, la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.